Vamos a ir pues a la enseñanza en esta mañana, vamos a ir a la palabra del Señor, palabra que Dios puso en mi corazón para compartirles, que tiene que ver con unos pasajes muy conocidos por nosotros, pero quiero que hoy profundicemos un poco más allá en ellos, entre lo bueno y lo esencial. ¿Qué es lo bueno y qué es esencial? A veces hay que tomar decisiones entre una cosa y otra. Una parece buena, pero hay una que es esencial, que va a transformarlo todo. Hay una conclusión al cual han llegado los estudiosos de la Biblia y le han llamado el mínimo común indivisible. El mínimo común indivisible. ¿El mínimo común qué? Lo último en que la Biblia pudiera ser resumida, el mínimo común indivisible, es ama al otro o ama al prójimo. ¿Cuál es el mínimo común indivisible? O sea, todo el mensaje de la Biblia te lleva a amar al prójimo. O sea, la esencia de Dios misma, amar al prójimo, y la enseñanza de Dios y todo lo que tiene que ver con vivir la bendición de Dios, la vida eterna, la esencia de Dios, el propósito de Dios es llegar a amar al otro. Eso rompe claramente con nuestra cultura egocéntrica, con este mundo que vivimos nosotros, donde se busca la fama, el poder, el dinero, donde se busca todo para el yo. El Señor nos va sacando de ese egocentrismo y nos va llevando allá. Eso fue precisamente el yo, lo que la serpiente llevó a Adán y Eva en su momento inicial, con la promesa, con la tentación de que anhelaran, desearan ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ser como Dios. Dios miente. No vas a morir si comes el fruto de la ciencia del bien y del mal. Eso no es verdad. Lo que ocurre es que Él no quiere que sean como Él, que lo conozcan todo, que todo lo puedan saber, que sean como Dios. Y vivimos en un mundo donde va llevando la gente a través de filosofías, a través de religiones orientales, a través de diferentes cosas, a creer que tiene ese potencial de ser Dios. Y es como, y ven de la nueva era ese cuento, es un diosecito en potencia, que puede llegar a dominarlo y controlarlo todo. Y vienen toda la cantidad de cosas alrededor, ¿no? La capacidad de controlar la mente, de controlar, una serie de elementos que van ahí donde le van vendiendo esa fantasía a la humanidad, solo con el hecho de querer ser ese ser todopoderoso. Ese egocentrismo es lo que nos priva o nos aleja de poder cumplir el propósito de las Escrituras, amar al otro. Es precisamente el que vino a romper el Señor Jesús cuando, ya siendo Dios mismo, no estimó eso como ser Dios, como algo que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, nadie le quitó su lugar o su posición. Él mismo dejó a un lado esa posición de ser Dios y se hizo uno de nosotros. Uno más entre nosotros. Y es más, se hizo el de inferior rango. Lo vimos en la noche de la última cena, cuando Él se levanta, se ciñe la toalla y empieza a lavarle los pies a los demás, que es lo que hacía el esclavo de menor rango. Y Él decide hacerlo. O sea, deja todo ser Dios y se hace vulnerable como uno de nosotros, posible a pecar. Y si nosotros analizamos por un instante qué hubiera ocurrido si Dios mismo hubiera pecado, hubiera dejado de ser Dios. El universo hubiera implosionado. Pero Él tuvo tal gallardía, tal valentía, que fue capaz de pasar por lo que nosotros tenemos que pasar.
En eso podemos, número uno, saber que nos entiende y comprende en todas nuestras áreas, porque Él mismo la vivió, Él mismo se expuso a eso, Él mismo se entregó a eso. Y dice que fue un ser humano en todo igual y tentado en todo excepto sin pecado. Nos muestra con eso que es posible vivir una vida en victoria. Dele un cosito al que está al lado, dígale: es posible vivir una vida en victoria en este mundo caído, con todas las tentaciones y lo que hay. ¿Cómo es posible vivir una vida en victoria? Nos enseñaría entonces la Escritura que siendo equipados por el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios mismo viene a ser morada en nosotros a través de su Espíritu, cuando ya deja de estar por fuera y se mete en nosotros y se integra con nosotros y tenemos ese caminar por el Espíritu de Dios, empezamos a ver las cosas y a vivirlas diferentes. Y ahí llegamos a ser uno con Dios. ¿Llegamos a ser qué? Que es la gran diferencia, aunque se parece a la promesa de la serpiente, del diablo. Serás como Dios o serás un Dios. Y aquí nosotros seremos uno con Dios. Y los dones y talentos y muchas cosas de Dios fluirán a través de nosotros por el poder de Dios en nosotros. Pero la gran diferencia o el abismo entre las dos, de la fuente de donde procede, es que uno procede de la capacidad de humillarse, de la capacidad de dejar ser igual a Dios, de la capacidad de bajarse hasta ser uno de nosotros, la capacidad de abandonar, de dejar, de despojarse hasta hacerse uno de nosotros. Y la otra, en cambio, es de donde procede la fuente, el orgullo. Aquel querubín protector, como diría el libro de Isaías o el libro de Ezequiel, que fue creado como el más hermoso de todos los seres de la creación. Los tamboriles estaban preparados para el día de tu creación. Tu vestidura era de ónice, de cornalina, de zafiro. Y eras perfecto en todo hasta que fue hallado en ti maldad. Y este ser, el querubín protector, ese Luzbel, se levantó en el trono de Dios y quiso retar a Dios. Seré como Dios, subiré al lugar más alto y seré Dios. Por eso fuiste cortado por tierra y por eso se le quitaron todos los atributos y es el ángel caído. Pero todo lo que lo mueve a él y todo lo que termina uno viendo que mueve a esta humanidad es precisamente eso. Sin Dios, esta humanidad sin Dios es precisamente eso: el orgullo, el tener, el poseer, el ser. Y aquel que lo era, todo lo despoja para hacerse uno de nosotros y no alardear de lo que podía hacer, aunque lo hizo. Hizo muchas cosas, pero no alardeó de ellas. Sanó, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el mar. Fue tentado por Satanás, ¿no? Para que pusiera todo un show y le mostrara a la gente y que todo el mundo viera el poder de lo que tenía. Pero él, más de una ocasión, cuando hacía un milagro, él le decía a la gente: no le cuenten a nadie. No vayan por ahí a chismosear, déjenlo para ustedes. Ténganlo para ustedes. No le interesaba la fama. No venía a perseguir un ego. Esas cosas son necesarias que nosotros lo veamos como ejemplo en nosotros mismos para saber qué me mueve en las diferentes áreas. Porque podemos ser hijos de Dios por muchos años. Y yo he visto muchos testimonios, tristemente, que cuando ya van a obtener el premio de la meta, fallan y caen. Uno dice 20 años, 30 años caminando con Dios, y en el último año, claro, porque es ahí cuando te confías, cuando es ahí que crees que ya la puedes hacer con la mano izquierda, que ya no tenés ni que prepararte. No, yo ya estoy acostumbrado. Cuidado. Dile un cosito al que está al lado, dígale: cuidado cuando todo ya parece tan fácil.
Es ahí donde debemos poner mayor atención también. Incluso me encanta cuando en aquella boda de Caná, faltándoles el vino, vino la mamá y le dijo, María, no tienen vino, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Este es mi momento para armar mi show. Prendan el streamer y vamos a buscar los likes. A ver cuántos followers los ganamos ahora. No. Él volteó y dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es mi hora. O sea, vení en una boda. Pero como la necesidad era grande y la situación era real, ella sencillamente que sabía lo que ocurría. ¿Qué ocurriría? Uno siempre quedará con esta interrogante. Podemos hacerla cuando estemos en el cielo, un día cualquiera, aunque habrá muchas cosas mucho más maravillosas para estar preguntando pendejadas. ¿Ves qué pasaba en tu casa, María? ¿Por qué sabías que podía convertir el agua en vino? Porque ella sabía. O sea que en su casa más de una vez la alacena, los pescados, los panes, los peces, qué sé yo. Bueno, ahí sí, en privado y para su mamá, nada le faltaba. Así que ella no se pone a discutir con él, ella voltea a los que están sirviendo y dice, hagan lo que él les diga. Y había en ese lugar seis ¿cómo se llama? Tinajas, donde cabían cada una como 16 litros o 16 galones inmensas, donde se purificaban las manos los fariseos. Y esto es importante entenderlo. Vamos a ir un poco más adelante en la historia de los fariseos. Pero ellos se purificaban las manos porque todo lo querían hacer externo. Vean qué limpios somos. Mire que no comemos no sé qué. Mire cómo son nuestros trajes. Mire cómo es, porque todo es en lo externo. Este mundo solo es de apariencias. Vivimos un mundo que todo quiere aparentar. Todo se quiere parecer lo que no es. ¿Se quiere parecer a qué? Entre más apariencia, más tapa, más cubre. Entonces esas que le habían vuelto un ritual, él volteó y dijo, vaya, llénenlas de agua hasta arriba, llenado hasta el tope. Y ahí le dijo, cuando estaban llenas, ¿qué hacemos? Tomen el agua y llévensela al maestresala. Ahora, siempre será importante preguntar, ¿por qué los tipos, bueno, venga, pero es que él no está pidiendo agua, él está pidiendo el vino, ¿y para qué vamos? No, los tipos obedecieron. ¿Los tipos qué? Ese es el secreto del milagro. El secreto del milagro es la obediencia. El secreto del milagro es ¿qué? Usted lo pone por práctica y se da. O sea que ellos no preguntaron, a mí me dijeron qué hacer, voy y lo hago. Y cuando lo llevaron en el proceso y en la obediencia, se hizo el milagro. Cuando él lo probó, dijo, oiga, pero si todo el mundo primero pone el mejor vino y después cuando ya la gente ha bebido saca lo que le queda. ¿Cómo han guardado el mejor vino para el final? Y vino y le dijo al novio, ¿por qué guardas? El novio tampoco sabía dónde había salido ese vino. ¿Vino? ¿Y quién vino? ¿Y quién trajo vino? ¿Y vino de dónde? Pero los que lo habían servido sabían, los discípulos sabían, y fue un milagro hecho para que ellos creyeran, pero no para darse fama. Vivimos en un mundo en que nosotros debemos vivir de manera contracultural. Debemos vivir como hijos de Dios de manera contracultural. ¿De manera qué? Es un choque de culturas. La cultura te implica a mostrarte, y está bien si hay cosas que hay que lucir, pero cuidado con el corazón, porque el corazón se envanece con una facilidad. No es sino que te digan dos cositas y ya más inflado que un sapo. ¿Usted ha visto el sapo cuando se infla? Que un pavo real. Oh. Por eso me encanta el Señor. Cuando el mundo lo infla uno al rato alguno dice, ¿por qué vivo como en una montaña rusa de emociones? Por dejarme afectar por las situaciones. Si caminara con Dios como Él caminaba, Él no lo afectaba ni lo bueno ni lo malo, ni el halago ni la ofensa. Dígale, está al lado, en el Señor ni el halago ni la ofensa, porque mi identidad es de hijo, y ser hijo de Él nadie me lo podrá quitar. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Dele ese aplauso al Señor si quiere, vamos. Entonces vamos a ver algunos términos. Vamos a encontrar con un término muy conocido entre nosotros, la vida eterna. Mire ese término, vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna, según la tradición nuestra, es cuando nos muramos, el cielo. Y aunque la vida eterna incluye el cielo, no es solo el cielo. Dígale al que está al lado, la vida eterna en Cristo se vive desde aquí. La vida eterna en Cristo se vive desde aquí. Conocerlo a Él. Jesús nos lleva a la vida eterna. La relación con Él nos da la vida eterna. La vida eterna implica ese vivir en el shalom de Dios, en la plenitud de Dios, en el gozo de Dios, en la paz de Dios. Ese, aunque esté el mundo rodeado, agitado y convulsionado, poder tener paz en medio de la tormenta. En esa realidad eterna vivo yo. Vivo la vida a la luz de la eternidad, no de las cosas temporales que cambian y que por lo tanto me afectan. No, lo vivo a la luz de la eternidad, en esa realidad de Dios, en esa certeza de Dios. Por eso no me afectan. Entonces vamos a ver este pasaje que lo conocemos. Y voy a invitar a leer. ¿A quién invitamos a leer aquí? Invitamos aquí a la profesora Blanca. Sí, Lucas 25, capítulo 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Ese método, ¿cómo se llama ese método? En que el maestro le pregunta al discípulo que busque la respuesta en lo que él sabe desde su interior. ¿Cómo se llama el método ese? Mayéutico. Inductivo, creativo, deductivo. Es el método mayéutico. Básicamente lo aplicaba a Platón, Aristóteles, que es: tú sabes, tú me preguntas, pero tú lo sabes. ¿Tú qué lees? ¿Cómo es? Dime tú. Porque Jesús no se iba a dejar enredar en elementos, sino que lo llevaba a un plano común. A partir de ese plano común, establécelo tú y ahí hablamos. Así que en el plano común, Él dice lo siguiente: conforme la ley, y lo dice. Y esta es la respuesta. Y aquel respondiendo dijo: ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Alma, corazón, alma, fuerzas y mente. ¿Y a quién? Y a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Sabemos que ese es el centro de las Escrituras, y ahí el mínimo común irreducible es precisamente al prójimo. Pero vamos a llegar allá. Así que él le dijo, ¿qué le responde Jesús? ¿Qué le responde? Bien respondí. Gracias. Él le dijo, versículo 28, y él le dijo: bien has respondido. Haz esto y ¿qué? Y vivirás. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. O sea, en otras palabras, hablaste bien. Ahora lo que salió de tus labios, anda y ponlo por obra. Dígale, está al lado: no basta solo con hablar, hay que hacer. Porque la Biblia dice literalmente que si nosotros solo escuchamos la palabra, no la ponemos por práctica, somos oidores olvidadizos. La palabra va acompañada con el recibirla, el hablarla, pero el vivirla. Si no la vivimos, no pasa nada. Si no estamos viviendo una vida plena en Dios, porque no la estamos viviendo, porque probablemente conocemos mucho en nuestra mente, tal vez versículos podemos repetir muchos. ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás aplicando? Imagínense que a usted le dan el manual, a usted le dan un manual usted necesita resolver un problema. Dice: pero ¿y qué hago aquí? ¿Y qué sumo primero? ¿O qué resto? ¿O qué botón muevo primero? ¿O qué palanca? Y viene alguien y le dice: aquí está el manual. Y usted coge el manual, probablemente hasta lo lea, pero lo pone a un lado y después vuelve otra vez: ¿y qué hago allí yo? ¿Y qué palanca muevo?
¿No tenés el manual? Y eso nos pasa a nosotros con la vida. Si leyéramos en la vida, diríamos, mueva primero esta palanca y después la otra, y ay, ve. O a veces no podemos saber el manual de memoria. Muevo la palanca, pero cuando llega a mover la palanca, no relacionamos la palanca A con la A que está ahí dibujada, ni palanca con... Yo he visto la vida de gente así. ¿Cómo vivir? Perdonar. ¿Cómo amar? Amar. Y cuando viene un problema, no puedo perdonar, no puedo amar, no. Vení, ¿cómo? Pero lo repetí, lo hablaste, había varios versículos al respecto. Podría escribir un libro de versículos. ¿Y por qué no los publicás? ¿Por qué no los aplicás? Porque ahí es donde viene ceder el dominio al Señor. Así que el Señor le dice, porque Él le habla muy bien, ¿cómo lees? ¿Qué dice? Y le da la respuesta, la sabía. Y Él le dijo, haz esto y vivirás. Y listo. Así que va más profundo ahora, porque Él, dice la Escritura, sigamos por favor. Ahora sí, vamos al siguiente. Ok. 2, la justicia del hombre caído. Pero Él queriendo ¿qué? En su justicia, la justicia del hombre caído, Él queriendo justificarse a sí mismo por hacer o por dejar de hacer, o por no mostrarse como era, por no aplicar lo que conocía, porque ya le había dicho que lo conocía. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿qué le preguntó? ¿Quién es mi prójimo? Y conocemos esta parábola, vamos a ir rápidamente sobre ella. Y respondiendo Jesús dijo, porque al Señor le encantaba desmenuzarlo con una historia, muchas veces es más fácil entenderlo. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Vamos a leerla rápidamente. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones. Los ladrones, cuando se acercan, ¿a qué vienen? Vienen a consentirte, a decir qué bien va muchacho en la vida, yo te felicito, mira. Cayó en manos de ladrones, los cuales ¿qué le hicieron? Despojaron, hirieron y se fueron, dejándolo ¿qué? Boqueándolo. ¿Pasa eso el día de hoy? Dígale a este lado, no de papaya, cuídese. Eso es siempre, o sea, eso empieza desde los tiempos bíblicos y siempre. Eso fue lo que hizo el jardín del Edén. Salió uno de los hijos de la serpiente a querer ser como Dios, tumbándole todo el otro pobre que iba por ahí caminando. Lo encerraron, le hicieron la vuelta, la tal, wow. Por ahí hay una frase que decía, es bueno ser confiado, pero mejor ser desconfiado. Dígale a este lado, no se confíe. Yo no quiero que usted viva paranoicamente, pero póngale bolas. Es más de un video que uno ve cómo roban la gente, porque hoy las cámaras están en todos lados, entonces quedan los videos ahí. Uno dice, pero creo que yo donde voy, así vaya, que me digan, no, aquí nunca roban, allá no sé dónde, en qué ciudad, que ya quedan pocas, gran parte por la migración. Sé que, sí, gran parte por la migración. Porque ¿cuál es el problema del migrante en términos generales? Hay excepciones, en que se lleva toda su mala cultura, su mala forma de proceder, todo lo malo que aprendió para el lugar donde va. Ese es el único problema con el migrante. Si el migrante pudiera ser transformado en su proceso y llegar a esa cultura que a la que quiso ir. ¿Por qué quiso ir? Pues porque no por malo. Es muy normal, usted ve a este mundo, la gente migra ¿para qué lado? Para donde todo está bonito, organizado y todo. Nadie migra, se va de los lugares donde están vueltos pedazos. ¿Y por qué se va del lugar vuelto pedazo? Porque quiere ir a un lugar bonito, pero como viene del lugar vuelto pedazo, ha aprendido la cultura vuelto pedazo y llega al lugar bonito y lo hace pedazos. Es un tema de mente, es un tema que podríamos todos ser entrenados y aprendidos. Vamos para ese lugar, vamos a hacer, y además eso es bíblico incluso. La Biblia dice que debemos procurar la paz, el orden, el lugar donde vamos a llegar, porque en la paz y en la prosperidad y en la bendición de ese lugar, nosotros vamos a tener bendición también.
Pero una vez más, está el manual, tenemos las palancas y ponemos el manual de lado. ¿Y ahora yo cómo hago aquí? Así que lo dejaron medio muerto. Eso ha ocurrido siempre, ocurre hoy. Tristemente, ese es el hombre queriendo imponerse sobre el otro siempre, dijo el diablo. ¿Y qué pasó? Sigamos, por favor. Sacrificio o misericordia. Me encantan estas dos. La Biblia dice: andad, aprended lo que dice: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Dígale a este lado: el Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio. Y habla del sacrificio, de la alabanza que le hacían en aquel tiempo, porque para adorar a Dios había que llevar alguna víctima para que pagara por tus pecados, y lo sacrificaba delante del Señor. Y el Señor dijo: no hagan más eso. Me viene y me ofrece, usted me puede traer a mí una cosa hermosa, una vaca, un toro, y ponerlo, pero su corazón está lleno de maldad y de odio. No, vaya, más bien sane ese corazón, tenga un corazón misericordioso. Y ahí sí quiere, me trae la vaca, pero me trae la vaca externa y la ofrece, pero adentro, ¿para qué eso? Por eso dice misericordia, su corazón, y no una cosa muy bonita aquí. Y pasa el día de hoy. Cuánto yo adoro, cuánto yo sirvo, cuánto yo diezmo, cuánta sacrificio, pero mi corazón sigue igual de perverso hacia el otro. El centro de la vida eterna, de la felicidad, del ministerio de Jesús está en el otro. Pero yo no puedo amar al otro si no amo primero a Dios, porque cuando amo a Dios aprendo a amarme a mí, a sanarme, a ser sano por Él. Y cuando soy sano por Él, de verdad puedo amar. Cuando soy sano, de verdad puedo amar. Cuando soy sano, de verdad, ¿qué? Y si no, estaré yo exigiendo, mostrando, poniéndome y creyendo que tengo la razón, porque ese es el problema de todo. Y puede que si arman un caso legalmente hablando, él tiene la razón. Por eso es misericordia y no sacrificio, porque si le armáramos un caso a Jesús, Jesús diría: yo voy a presentar mi caso, a ver, ¿quién fue el que pecó? A ver, ¿qué hice yo? Yo los creé, les di un lugar donde vivir, no cualquier lugar, un lugar precioso, pleno, había abundancia, había de todo. Si usted lee Génesis 1 y 2, usted se encuentra que eso era el paraíso, era el paraíso. Pero los condenados estos se pusieron a hacerle caso a la serpiente emplumada, al diablo, a Satanás, que lo vino y lo descrestó con sus lucecitas de colores o qué sé yo. No, porque tenía que haber sido un ser magnífico, con toda seguridad no era una de esas como el día de hoy. La serpiente esa era otra serpiente. Y este ser vino y los convenció, y prefirieron su mentira a lo que yo les había dado. Y él pudo haber dicho: voy a exponer mi causa, y podría estar en la Biblia, voy a exponer mi causa. Y Dios sacó su causa y demostró cómo, después de todo lo que dio, él no es culpable de pecar, por lo tanto el pecado no le corresponde a él perdonárnoslo. Y ahí cerraría la escritura: cada uno sálvese como pueda y ore para que no le vaya peor. Pero la Biblia no dice que hizo eso. La Biblia dice que siendo aún nosotros pecadores, que de tal manera muestra el Padre el amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque no nos merecíamos el rescate, aunque no merecíamos ser salvados, aunque no merecíamos sino la condenación, aquel que era digno de condenarnos dijo un momento: yo voy a salvarlos, no por ellos, por mi amor infinito, porque los amo con amor eterno. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Por eso Él nos enseñó el verdadero amor. Dígale que está al lado: Dios te ama con un amor que ni comprendes. Es que no se puede, no en términos humanos. No. ¿Qué sacaba Él de ventaja? Ninguna. Es más, todo lo puso. Y lo pudo haber perdido todo, porque si Dios se hace, vuelvo y se lo dijo ahora, si Dios se hace humano como se hizo, y se hace uno de nosotros, se hizo capaz de ser tentado, y fue tentado en todo, solo que por el poder del Espíritu Santo no pecó. Porque el Espíritu Santo le
daba ese discernimiento para entender cada palabra. Cuando vino allá en la tentación en el desierto: súbete al pináculo y muestra a todos el poder, porque si te lanzas, escrito está. El diablo atrevido le citó hasta las escrituras. Mira esas piedrecitas, tú tienes hambre, ¿qué te cohíbe? Vuelve a esas piedras pan y aliméntate. Es una piedrita. Y el Señor, no por religioso, sino porque sabía lo que se estaba jugando, estableció la palabra por encima de su deseo, estableció la palabra por encima de su necesidad pasajera, estableció la palabra y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Yo le voy a dar una de las claves del éxito: posponga su recompensa. Esa es una de las claves del éxito. Posponga la recompensa. Vivimos en un mundo que te empuja a darte gusto, a darte satisfacción, y no sabes cuántas cosas están minando en vos mismo, en tu carácter. Porque cuando venga la tentación no vas a poder decidir, porque siempre has sucumbido en ella. Y además hay comerciales que dicen: just do it, solo hazlo, no le demente, mándese. Y pecar es fácil. Pero cuando pecas te das cuenta que toda la promesa que había de satisfacción fue un instante, y después viene esa vergüenza, esa angustia, esa desesperación, y el querer deshacerse de esa condición. ¿Y por qué hice? ¿Y por qué? Y wow. O esa cadena. Vamos a seguir. Entonces Jesús sigue dando su ejemplo. Habló de los ladrones que lo dejaron medio muerto, y después nos habla de los religiosos, la gente que iba a la iglesia, aquellos que profesaban la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice? Léalo conmigo, iglesia, por favor. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, y viéndole, le importó un comino. Misericordia quiero y no sacrificio. No, el hombre iba muy ocupado: tengo tantas cosas, tengo que ir a orar, tengo que ir a poner la no sé qué, el saumerio, no sé, cualquier cosa esa. Es más importante, soy más importante yo y mi afán, que es el man que está muriendo ahí. Asimismo, ¿quién? Un levita, uno dedicado a las cosas del levitaje, las cosas del Señor. Llegando cerca a aquel lugar y viéndole, ¿qué dice? Ese man no es tan importante como lo que yo tengo para hacer. Lo triste es que eso fue contado hace 2000 años, pero hoy sigue teniendo aplicación. ¿Y qué ocurre después? Nos da el ejemplo. Lea conmigo. Pero, ahí está el cambio de todo. Cuando usted escucha la palabrita pero, uy, la cosa cambió. Pero, ¿un qué? Samaritano, que no se tratan entre sí. Los samaritanos que eran tenidos como por debajeados para los judíos, que era una gente mezclada, que era una gente sin culturas, no conocían a Dios de verdad. Esa gente no es que adoran, porque esa gente no es santa. Esa gente de verdad no es de aquí, ni es de esta iglesia. Esa gente es de otro lado, así que esa gente... Un cristiano moderno hablaría así del samaritano de otra iglesia, porque no da sus estándares. En esa iglesia no se hace un estudio sistemático. En esa iglesia no. Y un samaritano, un esclavo, una cosa ahí que para los ojos de los demás, pero estaba lleno de misericordia. ¿Pero estaba lleno de qué? Viéndole a que iba de camino, vino cerca de él. O sea, él iba por aquí caminando y paró, vino, léalo conmigo. ¿Fue movido a qué? Misericordia. Dos palabras latinas que componen esa palabra. Miser, que quiere decir piedad, y cordia, que viene de cardio, que es el corazón.
Es la piedad desde el corazón, es la fibra más íntima que te mueve a ir al otro. Eso fue lo que movió a Dios. Él tiene misericordia de nosotros, tuvo misericordia. Por eso se hizo uno de nosotros, porque no lo mueve ni el afán, ni el orgullo, ni las cosas que nos mueven a nosotros sin el Señor, ni lo que lo mueve este mundo. ¿Qué gano yo? A ver, yo voy, pero ¿cuánto hay? No hay, no, yo no voy a ir por ahí. Ok. La cultura cada día se va más a eso. Hemos olvidado, por ejemplo, mensajitos muy sencillos como era hoy por ti. Mañana, hasta eso se ha olvidado. Usted está sembrando y está sembrando en transformación, en libertad. Usted está sembrando para que el Señor lo llene de la vida. Fue movido a misericordia y acercándose, ¿qué hizo? Vamos a ir rápidamente que se nos acabó el tiempo. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó a un mesón. ¿Y qué? Llevó a un mesón, hostal, que de ahí vendría después hospital, porque hospital es de la palabra de hospedar, de ahí vino inicialmente. O sea que básicamente las clínicas, lo primero que habían eran los hoteles, se usaban así cuando había algún enfermo, y después se volvió el lugar especial para ellos. Y lo llevó a ese lugar, al mesón, y cuidó. Él fue su enfermero, él fue su médico, él fue todo lo que pudo hacer, lo hizo. En esa época la medicina era muy básica, pero hizo todo lo que podía y se fue. ¿Y qué más dice la escritura? Punto 4, ve y haz ¿qué? Vamos a ir rápidamente porque son 7 puntos. Otro día al partir, ¿sacó qué? 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, ¿qué le dijo? Cuídamele y todo lo que gastes de más, ¿qué? Yo te lo pagaré cuando regrese. Él no le puso la carga sobre otro, él se le había su compromiso, y como era su responsabilidad, fue y habló por él, le dijo, aquí te voy a pagar de más. Si hay algo más me lo anotas, pero por favor no me lo eches. No puedo quedarme más porque tengo otras cosas que hacer, pero ya el hombre está fuera de peligro y reposo le va a ayudar. Y te voy a pagar por lo que gastes. Mire qué condición, mire lo que es la misericordia. Mire que Jesús mismo es este samaritano. Jesús se baja al nivel de samaritano porque Él no vino a exponernos que era el rey del universo, y lo pudo haber hecho. Haber bajado Dios a la tierra y hubiera temblado la tierra y los cimientos, hubiera dicho, a ver, ahora sí ya llegué yo. Se me van a poner en línea y no le voy a decir una vez pelando a ver cuántos son, cuántos quedan. No. Él pudo haberlo hecho. ¿Pudo haberlo hecho o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque Él vino a presentarse como nuestro hermano, el mayor de los hermanos, el hermano mayor, con el amor del Padre a nosotros. Vino movido por esa misericordia imposible de ser alcanzado de otra manera, por ese amor que nosotros debiéramos tener hacia los demás. En este mundo tenemos que dar la pelea todos los días, porque además las redes, cuando tú escuchas las redes y ves las redes y te dejas sumergir, eso te va creando una forma de pensar, de sentir, de hacer. Te va creando una cosmovisión. Te va creando una ¿qué? Que es la forma en que tú ves el mundo. Y te va importando pasar por encima de los demás y hacer esto y lo otro, porque lo que... no, vamos despacio. Sigamos. Entonces Jesús hace esta pregunta, léala conmigo. Vamos a leer la pregunta y la respuesta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Iglesia, los que no se hayan dormido, por favor, ayúdenme aquí en la pantalla. No me dejen solo aquí. De verdad, si no, yo predico un martes que no haya nadie aquí, le predico a toda la silla vacía, que no tengo ningún problema. Préndame los ¿cómo se llama eso? Los videobim, voy a predicar. ¿Cuántos vinieron aquí a colaborarle al pastor? Gracias a Dios por los 20. Con 20 son más que vencedores. ¿Cuántos me quieren colaborar leyendo eso? Gracias. Ahora sí, vamos a leerlo animadamente. ¿Cómo dice aquí? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Amar a tu prójimo. ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién de estos hizo el papel de ese prójimo? ¿Y qué le dice él? Y él dijo, ¿qué dijo el levita?
el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. Es así de sencillo el mensaje del evangelio. Ahora, el problema es cuando yo digo, sí, siempre lo mismo de siempre, que se viera en mi vida que estoy haciendo lo mismo de siempre, ya sería maravilloso. Pero que si yo solo tengo palabra para criticar, pero no vida para vivir, entonces no importa si es lo mismo, igual no te sirve si fuera otra cosa. Porque ni vives esto, ¿qué vivirá lo otro? En el sencillo evangelio de Jesucristo quiso salvarnos y darnos la salvación y enseñarnos a vivir en esa bendición, en esta realidad de ponernos en los zapatos y caminar con el otro. Diga esto conmigo: vivo en medio de un tiempo de victimitis. ¿Cuántos creen que vivimos en ese tiempo? De victimitis, de ser víctimas, que la gente le dicen, ay, ve, y el otro está, y todo el mundo a victimizarse. ¿Es eso cierto o es mentiras? Diga conmigo: renuncio al victimismo. No soy víctima, soy un hijo de Dios. Soy los que cambia la cultura, los que imponen por la misericordia de Dios el reino de Dios. Diga eso conmigo: soy de los que sanan, de los que restauran, de los que bendicen. Soy equipado por el Señor para extenderme a los demás, a sanar y a restaurar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y vamos a terminar porque se nos acabó el tiempo. Vamos a orar. Y voy a dejar el otro pedazo que tiene que ver con la casa de Lázaro y de Marta. Y conocemos el pasaje también, pero es profundo también. Y quiero que se ponga de pie conmigo. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor de corazón que quite de nosotros la indiferencia. Por haberse aumentado la maldad, dice Jesús, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que hoy vivimos: un mundo frío hacia los demás, frío hacia la necesidad del otro, un mundo de levitas y sacerdotes. Sabemos mucho de la palabra, pero pasamos derecho en medio de la necesidad de los demás. Nos es más fácil abrir la boca para señalar, tildar o criticar que para restaurar, ayudar. ¿Por qué? Porque ¿qué gano yo? ¿Cuál sería entonces el secreto final? Yo debo estar tan lleno de Dios, tan lleno de Él por su presencia, porque es que nadie me quita esa posibilidad de estar lleno de Él. Nadie, solo yo mismo, cuando no paso tiempo con Él. Pero cuando me voy y me sumerjo en su presencia, en medio de la alabanza, allá en ese lugar santo, en ese lugar sagrado, en ese aposento, en mi pieza, en mi cuarto, en ese lugar que he reservado para hacerlo, nadie me quita a mí ese lugar. Me lo quito yo mismo cuando no lo hago. Por eso cuando no lo hago, lo quiero buscar afuera. ¿Quién me llena este vacío? ¿Quién me da lo que yo no tengo? No, es que no es afuera, es allá, en la intimidad. La iglesia está hecha por el Señor para que compartamos de lo que Dios nos ha dado, orando los unos por los otros, bendiciéndonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros, creyendo los unos con los otros. Pero la fe se fortalece en la intimidad. Vosotros pues, cuando oréis, no hagáis como los gentiles, que creen que serán escuchados por sus muchas repeticiones, por la cantidad de sus palabras. Pero ustedes, llegando a su aposento, a su cuarto, cerrando la puerta, buscaréis a vuestro Padre en secreto, y Él que ve en lo secreto les recompensará en lo público. De lo secreto se construye lo público. En la intimidad me preparo para enfrentar el mundo que me rodea. Si no hay intimidad, no hay nada. Diga eso conmigo: si no hay intimidad, no hay nada. Hay una vida externa aparente en un mundo que vive de apariencias.
en todo sentido. Si usted pone a analizarlo, todo solo que tenga una apariencia, y no hay nada más lejano a lo que Dios quiere hacer que lo aparente. Aparente bondad, aparente amor, aparente. ¿Cómo se quita la apariencia? En la intimidad con aquel que no aparenta nada, pero que lo ha hecho todo. Entonces, ¿qué pides de mí, Señor? Que estando lleno de Él, pueda darle a los demás el amor con que Él me ha llenado. Por eso, amándolo a Él, me cargo de su amor, me lleno de su amor. Y saliendo lleno de ese amor que me cura, que me sana, que me restaura, que me da identidad, que no necesito ver al otro y se me habla o me dice bien o mal, no me afecta. Salgo lleno pues de eso y le doy al otro que me rodea, sin esperar nada a cambio. Entonces se cumple amar a Dios y amar al otro como a mí. En esa intimidad. Así que vamos a orar. Voy a invitarlo a tomar la mano del que tiene al lado y vamos a orar y vamos a pedirle los unos por los otros que el Señor nos llene de su amor, que el Señor sane nuestro corazón, que el Señor, como aquel samaritano, vende nuestras heridas. Los que hemos sido dejados botados al lado somos nosotros. El ladrón es el enemigo de nuestras almas. Nos ha golpeado y nos ha robado identidad, nos ha llenado de temor, de angustia y nos ha quitado muchas cosas. Pero hoy está el Señor aquí para vendar, para sanar, para cuidarnos, y pagó si algo hace falta ya con su sangre en la cruz. Padre, estamos aquí delante tuyo. Gracias a tu Hijo Jesucristo. Gracias a que pagaste por nosotros, nos recogiste y nos trajiste al mesón, a la casa de papá. Y aquí está, Señor, sanando las heridas. Hoy quiero dejar de sanarme las heridas. Sáname, restáurame, equípame para poder salir a buscar a aquellos que han sido golpeados por los enemigos de las almas, por los demonios, por Satanás, por su hueste de maldad, por los seres humanos que viven bajo el dominio de las tinieblas. Lléname de ti para ser un sanador. Dígale eso conmigo. Lléname de ti para ser un restaurador. Lléname de ti para ser instrumento de tus manos, Señor, para traer paz donde haya contienda, restauración y vida, y ser de los que dan y no de los que están victimizándose. Ser de los que tienen para ofrecer y no solo para demandar. Porque en la intimidad ahí está todo. Todo. Por eso la Biblia nos lo habla una y otra vez, nos lo muestra con el ejemplo desde el tabernáculo de Moisés al tabernáculo de David, a la presencia misma de Dios vivo. Dígale gracias por este hermano a la izquierda, a la derecha. Yo lo bendigo. Y yo te pido, mientras él ora por mí y yo oro por él, que lo levantes, que lo sanes, que lo equipes con tu espíritu, que lo llenes de tal manera de tu ser y de tu amor, que no haya quejas, sino solo alabanza a ti, amor a ti y a los demás. Que pueda sanar, que hoy llegue a su casa juicioso, los hombres a lavar los platos, las mujeres a ser amadas y bendecidas. Te bendecimos, amado Dios. Te damos gracias. Hay detalles pequeños que mueven el cielo, que traen bendición a la tierra. Como ese lavar los platos. Padre, bendice a mí. Dígale al que tenga al lado, bendice a mi esposa y bendice a mi esposo si tu esposa está al lado. Bendice a este hombre, a esta mujer si no tienes tu esposa al lado. Bendícelos, amado Dios, Señor, y levántalos, renuévalos. Hoy hablamos de sanidad y de milagros, pero el primer sanador pues eres tú eres el que todo lo hace. Pero el instrumento puedo ser yo si me dispongo. Quiero ser instrumento. No fui llamado a ser uno más en el montón. Vengan todos ustedes y aquel, pues espere ya a ver qué hay para usted. No, fuimos llamados todos para ser sanados, pero para ser equipados, para ser enviados, para
para ser usados. Úsame a mí. Heme aquí. Yo iré. Envíame a mí. Úsame, Señor, para sanar vidas y corazones. Gracias por tu amor, por recogerme en tus manos, en tus brazos, por no abandonarme, por restaurarme, por alentarme a amar, por saber que no importa lo difícil que se ponga el mundo, ahí estás tú para hacerle frente. Y me llevas de tu mano derecha y nadie podrá arrebatarme de ella, y me cubres bajo la sombra de tus alas, y ahí estoy seguro. Quiero estar bajo la sombra de tus alas. Eso es la intimidad. Cuando usted cierra la puerta para orar con Él, se está metiendo ahí, acurrucándose bajo las alas del Todopoderoso. Muchos de los problemas que hoy tienen, ahí se resuelven, ahí, en el lugar secreto. Muchos de los líos que hay, le ha faltado lugar secreto, le falta closet de oración. Te bendecimos, Señor. Levante la mano el que tiene al lado. Gracias por este hermano y esta hermana. Dígale: yo lo bendigo con toda bendición de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo bendecimos, que la bendición sobrenatural sea sobre él y en todo lo que haga, lleno de ti, que te busque y te anhele por encima de cualquier cosa, como prioridad en su día y en su vida. Llévalo pues con tu poder y tu bendición a bendecir, a sanar, a amar a todo lo demás, en el nombre de Jesús. Amén.